Soy Enzo, estudiante de Ingeniería Civil Informática. Ya me queda un semestre aproximadamente, no, 2 semestres para salir de la carrera. Llevo igual varias veces rendía estas ayudantías en el área de base de datos, así que espero poder ayudarlos lo más posible para que aprendan, y eso es lo importante. Porque igual es un ramo bastante importante, sobre todo para ustedes que lo aplican en el área de gestión, pero eso lo van a ir viendo más adelante. Exactamente. Sí, eso es lo que les conversaba ayer también. Brevemente decirles los programas que van a utilizar principalmente para que, porque ustedes van a tener que instalar algunos programas, ¿ya? Eh, y que son más o menos de fácil acceso, así que van a poder hacerlo sin mayor problema. Sí, claro. En la, en el ramo vamos a tener, por así decirlo, diferentes hitos, ¿no? ¿Mm? De contenidos, y cada uno tiene un software asociado. Primero, la profe no sé si le mostró el programa. Sí, ayer lo vi. Claro, vamos a ver todo este tema de Voy a compartir, modelado de... voy a Ya, compartir el programa para que sea vale, más. profe. Estoy sacando base de datos planificación. Así. Listo, ¿lo están viendo? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ir acá a la planificación. Comienza acá. Ahí. Bueno, eh, como vemos aquí, es una introducción al lenguaje SQL, ¿ya? Y vemos modelo entidad-relación, ¿ya? Eso lo vamos a comenzar trabajando con lo que sería Creatly, que es un software para diseñar, bueno, se pueden diseñar varias cosas, pero nos da la opción de diseñar modelo entidad-relación, ¿ya? Continuamos, posteriormente, ya cuando manejen un poco lo que sería el modelado de entidad-relación, vamos a trabajar con lo que sería Microsoft Access, ¿ya? Que es un lenguaje, o sea, una base de datos de Microsoft, ¿ya? Eh, en el que trabaja con modelo relacional, que sería el modelo en el que ya las bases de datos están construidas, ¿ya? Para que puedan ir viendo aplicando estos, para que, claro, puedan ir aplicando este modelo que ustedes van a hacer en una base de datos real, que sería una base de datos de Microsoft, pero una base de datos la cual es una base de datos gráfica, ¿ya? Que es un poco más, entre comillas, sencilla de trabajar, debido a que no tienen que estar escribiendo código para poder hacer su base de datos, ¿ya? Y posteriormente, una vez ya hayan aplicado su modelo relacional aquí, lo vamos a pasar a SQL, ¿ya? Al lenguaje de SQL, el cual sería utilizando el Microsoft SQL Server, edición Express, ¿ya? Y aquí ya vamos directamente a código, a hacer una base de datos, a hacer consultas, que es lo más potente de este curso, ¿ya? Y con eso tienen que instalar SQL Server Express y tienen que instalar SQL Server Magnet Studio, ¿ya? Que eso les voy a dejar un archivo con todos los enlaces para que puedan irlo descargando. En verdad, las instalaciones de estos software son bastante de siguiente, no... O sea, por ejemplo, Microsoft Access tienen que ya tenerlo instalado porque viene con la suite de Office, así que si tienen Office, tienen Access. Creatly es un software que se puede trabajar online, pero también se puede descargar. Em, Como ustedes prefieran. Si me preguntan aquí si es que voy a subirlo al LMS o lo dejo para acá, por el momento no tenemos acceso al LMS, pero Pero yo se lo subo. Sí, claro, voy a ver si, porque ya parece que están cargados desde hoy. ya. Entonces yo se lo paso a la profe y los dejo en Mm, el LMS. mm. Y bueno, y como les decía, Creatly se puede trabajar de manera online.
SQL Server lo tienen que instalar en su computador, sí o sí. Y SQL Server Management Studio es para poder trabajar con escribir el código. Uno es el motor de base de datos y lo otro es, por así decirlo, con lo que ustedes interactúan con la base de datos. Así que estos dos programas trabajan juntos y como les decía, vamos a ir avanzando, pasando de uno a otro, o sea, vamos a ir avanzando en los software a medida avanzamos en el curso. Y la idea es que vaya siendo progresivamente la dificultad y por eso se eligieron estos software. Perfecto. Y finalmente vamos a tener unas clases en donde vamos a pasar base de datos no estructurada y vamos a hacer uso del lenguaje R para analizar bases de datos no estructuradas. ¿Ya? Entonces de eso se compone todo nuestro curso de base de datos. ¿Ya? Las fechas de prueba yo ya las tengo. Lamentablemente estoy con un inconveniente bien incómodo en cuanto a que no puedo abrir el PowerPoint. ¿Ya? De hecho, no puedo abrir ningún documento en PowerPoint, no sé qué será. Así es que lo que vamos a hacer simplemente es, voy a reiniciar mi computador. ¿Ya? Así que les voy a pedir por favor que me esperen. Yo creo que ese reinicio se va a demorar unos 5 minutos, en el peor de los casos 10 si es que comienza a actualizar algo. Porque no puedo abrir el PowerPoint y quiero mostrarles las fechas de las pruebas, ¿ya? Para que vayan sabiendo desde ya, eso lo tengo en el PPT puesto. Ahora, si no les importa la fecha de las pruebas, yo puedo mostrarles la materia, pero la fecha de las pruebas se las muestro cuando ya pueda ingresar al PowerPoint. No sé qué prefieren. O les hago la clase con los otros documentos que tengo y la fecha de las pruebas se las muestro después. ¿Qué prefieren? Contéstenme, por favor. Michelle, Carla, Valeria, Bárbara, Profe, dígame. o lo otro que podría hacer es que nos dicte las fechas, porque si no me equivoco son 4 evaluaciones. Sí, no, Y pero es que yo la el tema de la escribí. materia está más que La nada en la escribí. planificación. Sí, están por semana. Están ahí puestas las pruebas. Sí, pero lo que pasa es que no me aprendí de memoria las fechas. Las escribí. Así que no me pida que se las dicte porque lamentablemente las puse en el mismo PowerPoint que Ah, les ya, digo. ok. Ya. Ya, pero no, sigamos con la clase, porque esta es una clase breve introductoria. Y ya después de la clase prefiero reiniciar el computador y ver qué ocurre ahí con el PPT. Aún así, yo hoy día les subo el programa al LMS, al UCM virtual, para que ustedes puedan tener acceso a él. Ahí está claramente en las semanas de corte que van a ir las pruebas, ¿ya? Y lo que les repetí ayer, que la semana 1 principalmente parte la semana siguiente. ¿Ya? Porque esta semana, dependiendo lo que yo alcance o no de pasar de materia, según cómo esté todo, es que yo muevo o no no la muevo, sino que después de esos contenidos va esa prueba, ¿ya? Después de los siguientes contenidos va la otra prueba, y así sucesivamente, hasta completar 4 evaluaciones, ¿ya? Eso. Enzo, muchísimas gracias por tu tiempo. Hoy día vamos a pasar algo de materia y ya la próxima semana, el día martes, comienzan los laboratorios. ¿Ok? Ya, profe. Entonces nos estamos viendo, chicos. Que Sí. estén todos muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídate, que estés muy bien. Gracias. Igual a usted, profe. Chao. Chao, chao. Ya, yo tengo solo esto para mover. Vamos a presentar ahora. Ya. ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. No sé cómo se presenta en modo presentación aquí. Ya. Claro, vamos acá con esto. Denme 2 minutos, por favor, vengo al tiro. Voy a buscar agua.
Ustedes también, si necesitan, vayan a buscar agua o té, lo que quieran. Ya. Entonces vamos a comenzar, ¿cierto?, con la introducción. Según el programa, nuestra primera unidad es lenguaje de consulta SQL, ¿ok? Entonces, dentro de esto vamos a primero ver qué es una base de datos, ¿cierto? Vamos a pasar modelo entidad-relación, después modelo relacional, y vamos a saltar posteriormente a las consultas. Luego vamos a hacer administración de la base de datos, en donde vamos a profundizar las consultas, y finalmente vamos a pasar un poco de lenguaje de programación en R, con el objetivo de poder analizar de manera exploratoria o descriptiva bases de datos no estructuradas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de SGBD, nos referimos a un sistema gestor de base de datos, ¿ya? En este sistema gestor de base de datos es donde nosotros, ¿cierto?, hacemos las consultas, es donde nosotros en el fondo accedemos desde afuera a la base de datos. Si no tuviéramos este sistema, accederíamos a un sistema en bruto, ¿cierto?, para buscar información. Pero gracias a este sistema gestor de base de datos es que todo puede ser mucho más organizado, más ordenado, ¿cierto? Y aquí es mucho más simple poder llevar el personal de la empresa, el nivel de ventas, la contabilidad, ¿cierto? Y es lo que están haciendo todas las empresas al día de hoy, o sea, todas las empresas ya con un nivel un poco más sobre incluso las pymes, ¿cierto? Están llevando la data ordenada, están tratando de sacar provecho de la información que ellos tienen, ¿ok? Incluso aquellos que se dedican a vender por Instagram pueden contratar, ¿cierto?, unos sistemas bien simples en donde te dicen, ponte tú, cuánto estás vendiendo de este producto, son pagados obviamente, más o menos en qué horario la gente entra más a visitar, ¿cierto?, tu página, y de esta forma tú puedes tener un poquito más de, ¿cierto?, tener un poquito más sofisticado tu negocio, ¿ok? ¿Les puedo pedir un favor cuando alguien ingrese al link? Acéptenlo ya, pónganle a admitir, porque cuando yo estoy presentando, lamentablemente no puedo volver a ingresar a admitir porque tendría que dejar de proyectar y abrir la otra pantalla. Entonces, la idea es que sea así. Lo otro que les voy a pedir, la clase comienza a las 10:50, ¿ya? Por lo tanto, traten de ingresar a la clase entre las 10:50 y las 11, ¿ya? ¿Para qué? Porque, por ejemplo, mira, personas están esperando en la sala de espera. Entonces, ¿yo ahora qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir acá, ¿ya?, y salirme de la presentación e ir a aceptar.
Entonces, eviten, traten de ser responsables, así como lo hacen cuando estamos presencial, ¿cierto? Háganlo también como lo hacemos en línea y ingresen en el horario que corresponda, ¿ya? O sea, si se pasan 10 minutos por A, B o C motivo o problema de internet, no hay inconveniente, pero no eviten que se pasen de los 20 minutos, ¿ya? Porque como ya estamos en la plena clase, que estén ingresando alumnos, hay que estarles poniendo a aceptar, ¿ya? Voy a ver también eso para evitar eso de que todo sea con admitir, ¿ya? Por lo general, aquellos que entran con correos externos, tengo que estar poniéndoles a admitir, así que ojo también ahí, cuando ingresen traten de hacerlo con el correo institucional, ¿ok? Ahora, el sistema gestor de base de datos, ¿qué hace? Nos proporciona el almacenaje, nos permite recuperar información, ¿ya? Y esta información es súper relevante cuando le hacemos el matching con el área de ciencia de datos o el área de gestión de datos, ¿ya? En donde ustedes más adelante van a ver cómo pueden gestionar una base de datos y a partir de esa crear dashboard, crear cubos, crear en el fondo vistas, porque todo esto son vistas físicas, ya en una pantalla, pestaña en donde tú puedes ver el comportamiento de tus ventas, puedes analizar el comportamiento de tus empleados, puedes ver cómo se dividen tus clientes y así sucesivamente. Todos esos análisis tú los logras y los puedes lograr de una forma ya de alto nivel, que me refiero cuando alto nivel en la cual tú no estás programando, que es con sistemas de gestión, o la puedes lograr con un nivel un poco más bajo nivel, que es con algún lenguaje de programación con minería de datos, ¿ya? En el sistema gestor de base de datos, ¿ya? No, estos nos permiten gestionar grandes cantidades de datos. Ayer hablaban y decían, queremos aprender sobre gestionar grandes cantidades de datos. Bueno, cuando ustedes ya estén en esto, estemos viendo SQL, ¿cierto? Vamos a estar trabajando con hartos datos. O sea, en el fondo ustedes van a estar analizando y trabajando. Cuando les toque, por ejemplo, su primera práctica, o les toque un trabajo formal en donde estén relacionados, ¿cierto?, a una base de datos, les va a servir mucho el poder de manera independiente hacer consultas, poder llegar a tener alguna correlación, poder saber cómo se comportan, ¿cierto?, algunas cosas en la empresa que sean relevantes para su gestión. Por su parte, los sistemas de bases de datos nos proporcionan la fiabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un sistema de base de datos debe ser fiable. Debe estar sujeto a que cuando existen caídas de sistema, existen intentos de acceso sin autorización, debe tener sus respectivos firewall para poder evitar que eso ocurra. ¿Qué pasa cuando la base de datos no es fiable? ¿Ya? O cuando la base de datos tiene un sistema de seguridad de cribado bastante precario. Cualquier persona puede violar la base de datos, ¿ya? O cuando ya hablamos de niveles más sofisticados, pueden haber hackers que en el fondo también violen esta base de datos y accedan. Es lo que vemos comúnmente con lo que ocurre en el Banco Estado. Banco Estado de manera reiterada, ¿ya? Porque no ha sido un evento aislado durante la década, sino que el último tiempo han habido varios eventos en donde el banco es violado y ¿qué ocurre? Existe un robo de cuentas, existe robo de dinero, ¿cierto? Existen depósitos que en el fondo la gente dice, yo jamás hice este depósito, ¿ok? Todo eso ocurre cuando el sistema acá de acceso sin autorización está fallido, ¿ok? Entonces los sistemas tienen que ser lo más cerrados posibles, lo más trabajados desde el punto de vista de no permitir estos. Ustedes cuando ya trabajen o si ahora conversan con gente del área de los bancos, por ejemplo,
existen algunos hackers, ¿ya? Que son de súper buen nivel en cuanto a nivel nacional, en donde estos tipos solamente trabajan, por ejemplo, para ciertos bancos, y su trabajo es todo el tiempo estar entrando al banco. Entonces, de esa forma, ellos son contratados ¿para qué? Para poder, en el fondo, ir testeando in situ, en la realidad, testeando la capacidad que tiene su sistema de banco para proteger la información de los clientes, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este hacker logra entrar, ya como está contratado por los bancos, le dice, oye, ¿sabes qué? Entré y logré entrar por este y por este canal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se refuerza toda la seguridad de ese canal, ¿ya? Y así sucesivamente. Hay miles de otros trabajos más que tú puedes hacer. Ahora, incluso ¿ustedes son usuarios de redes sociales? Sí, profe. Ya. Como usuarios de redes sociales, ustedes pueden hacer descarga. Ya, ustedes pueden pedir y solicitar todo su historial a la base de datos de Facebook, a la base de datos de Instagram. Entonces, con eso tú pides tus datos, pides todo lo que has hecho, tu historial, y ellos te descargan una base de datos que es tuya, propia, ¿ya? No te la dan de un día para otro, tienes que hacer la gestión, pedirla, ¿cierto? Y ellos te la pasan en una cierta cantidad de días después. Y con eso tú puedes analizarte, o sea, imagínense, ustedes piden su historial, su base de datos, la descargan, y con eso después ustedes a final de semestre, por ejemplo, aplican R y hacen algunos análisis descriptivos de la información, generan gráficos, generan histogramas y pueden ir viendo con quiénes están más relacionados al último tiempo o cómo evolucionó, ¿cierto? Su historial o cómo evolucionaron sus comentarios. Por ejemplo, hacer un análisis de palabras, ¿ya? Un análisis de palabras, de minería de texto. Ustedes podrían ver cuáles son las palabras que más utilizaron los últimos 5 años versus los últimos 10 años, ¿ya? Hacen nube de palabras. Todas esas cosas que yo les estoy nombrando son posibles trabajos que ustedes podrían realizar, ¿cierto? En el trabajo de investigación de final de semestre. Porque en el trabajo de investigación de final de semestre, ustedes van a tener que descargar alguna base de datos no estructurada. Y cuando hablo de no estructurada, simplemente hablo de una base de datos, un CSV, un Excel, que tenga muchas filas y muchas columnas, ¿ya? Que esté ordenado. Con eso ustedes pueden empezar a trabajar. Por eso que, por ejemplo, si alguien descarga estas bases de datos privadas, podría analizarlas, o si descarga, por ejemplo, bases de datos de palabras, podría analizar palabras que hay, que cómo están en la web, etcétera, etcétera. Pero algo simple, ¿ya? O simplemente un análisis descriptivo de variables numéricas, ¿ya? En cuanto a las aplicaciones, como veíamos, las aplicaciones son diversas, ¿ya? Principalmente en el área bancaria, en el área de gestión, en el área universitaria. Hoy en día nosotros en la universidad migramos a un sistema SAP, ¿ya? Que nos va a permitir automatizar y tener mucho más organizada toda la institución en cuanto a información, ¿ya? Las líneas aéreas también. Imagínense ustedes las líneas aéreas sin sistema de base de datos. ¿Funcionaría? ¿Cómo creen que estaría eso? Daniela Arriata, no, Daniela Daniela Arratia, ahí está. Daniela, Marla Calderón, ¿de dónde es? Profe, yo soy Marla, yo me logré conectar. Ah, pero ¿tú tienes buena conexión o mala? No, sí, es que en mi casa tengo buena, pero ahora no estoy en mi casa, estoy conectada al teléfono. Ah, ya, pero tienes buena conexión. Ya, es que te puse aquí como pensando que tenías mala conexión. Ya. ¿Eres de tercer año o cuarto? Tercero. Tercero. Ya, súper.
Sí, lo que pasa es que yo hice un catastro ayer más o menos de los estudiantes que tenían problemas de conexión. ¿Ya? Entonces, para saber. Profe, si es por esta semana nomás que no voy a estar en mi casa. Ah, ya, perfecto. Ah, chicos, lo otro es súper importante, paréntesis, hablando de esto. Los laboratorios y las clases tienen que venir a un gran porcentaje de ellas, ¿ya? Según el programa, por lo menos un 70%, ¿ya? Así es que ojo con los laboratorios. Los laboratorios no son para no venir y olvidarlos. Los laboratorios tienen que tener asistencia, ¿ya? Las clases también. Entonces, cuando ustedes no puedan venir a clase o no se puedan conectar, tienen que avisar. Tienen que avisar, porque ahora yo tengo que empezar a pasar lista, de hecho, por el sistema SAP, yo debo pasar lista, ¿ya? Entonces, independiente que, por eso que yo estoy aquí registrando a los que tienen algún problema de conexión, independiente de eso, cuando no puedan, si por ejemplo es de manera reiterada, por ejemplo durante un mes nunca se conectan a clase, ahí ya es como medio, hay un dejo de por qué está ocurriendo esto, no es normal. ¿Ya? Es distinto cuando, por ejemplo, Alejandro me dice, profesora, estoy con problemas, estoy en la cordillera, voy a ver su clase. Perfecto, no hay problema. ¿Ya? O Enzo me dice, profe, siempre tengo buen internet, pero hoy día tuve corte de luz. Perfecto, no hay problema. ¿Ya? O Joaquín Barrio me dice, profesora, estoy con problemas de internet, no me podré conectar. No hay problema. ¿Ya? O incluso me lo avisan después de clase. En el chat ponen, profe, estuve con problemas de conexión, etcétera. ¿Ya? Porque en el laboratorio ustedes también van a llevar una lista. Entonces el laboratorio también, yo tengo que tener registro en el fondo de quiénes vienen o no al laboratorio. ¿Y por qué es también importante el laboratorio? Porque ahí se hace el trabajo autónomo, que si bien se hace con el resto del curso, es un trabajo que tú puedes lograr de manera mucho más efectiva cuando estás en el laboratorio versus cuando estás solo en casa. Entonces, porque ahí puedes de inmediato preguntar, puedes solucionar un problema. Si no estás pudiendo instalar un programa, saber de inmediato preguntar, oye, compartir pantalla y decir, ¿sabes qué? No me está funcionando, ¿qué ocurre? ¿Ya? Así que ojo con eso también, esto que quede masificado al resto de los compañeros. Entonces yo les preguntaba, Juan Romero, por ejemplo, ¿qué pasaría si las aerolíneas no tuvieran sistemas de bases de datos? Y no nos centremos solo en la aerolínea chilena, pensemos a nivel mundial. Recordemos hoy en día que existe el One World, que en el fondo es un mundo en donde ahí tú ingresas y buscas pasajes aéreos y existe toda la conexión con las aerolíneas de prácticamente todo el mundo que tengan convenio y que ingresen a Chile. Entonces, por ejemplo, si tú quieres viajar a París el día de mañana, no necesariamente te va a aparecer una aerolínea de Air France, sino que te va a aparecer una aerolínea quizás que hace link en Colombia y de Colombia a Estados Unidos, de Estados Unidos te va a París y esa pasada por 3 aviones te sale mucho más barato que quizás viajar directo, no lo sé. Pero imagínense si eso no existiera, o sea, todo eso, toda esa conectividad que tenemos hoy en día es gracias a que, uno, tenemos buenos sistemas de conexión de Internet, tenemos Internet satelital, dos, tenemos sistemas gestores de base de datos que permiten que todo esto se haga correctamente. O sea, si no existiera un sistema gestor de base de datos, imagínense lo que sería la compra de un boleto de avión, ¿ya? Sería prácticamente una locura porque y sería solamente sesgado a una aerolínea, porque no existiría la gestión por debajo de poder hacer escala y cambiarte de un avión de LATAM a uno de Iberia o de un Air France a uno de Lufthansa, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, ¿cierto? Pueden ir lográndose y están disponibles al día de hoy de fácil acceso para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay detrás un sistema bueno de gestión de base de datos, hay un sistema interconectado a nivel mundial, ¿ya?
Y lo que vamos a ir viendo más adelante, que es cuando ocurren operaciones, ¿cierto? Estas operaciones tienen que estar siendo guardadas, están por cierto tiempo, están reservadas para la primera persona que lo está haciendo. ¿Ya? Porque imagínense, dos personas están comprando el mismo pasaje y a las dos les venden el mismo ticket y el mismo número. Eso sería un tremendo error, ¿ya? Y al minuto de ir al avión, ambos tendrían la misma información, el mismo ticket, el mismo asiento. ¿Y qué ocurre? Acá se están viendo la compra del ticket, pero por ejemplo el primero que empezó a hacer, ya ese tomó los minutos y ese tiene una cierta cantidad de minutos para procesar la compra. Si no lo hace, simplemente sale de la fila y entra al siguiente, ¿ya? Y todo esto así sucesivamente es ordenado. También en las telecomunicaciones, ya las finanzas, las ventas, las transacciones de tarjetas de crédito. Acá también es sumamente importante estos sistemas porque tienen que ser atómicos. O sea, cuando yo hago un traspaso de mi tarjeta hacia otra cuenta o de mi banco hacia otro banco, hago un depósito, esa acción, si no es cargada el dinero a la cuenta donde deposito y descontado el dinero de la cuenta desde donde lo hago, tiene que ser hecha en las dos partes en el mismo instante. Si eso no ocurre, esa acción no se realiza y por lo tanto aparece ahí que no se puede realizar el depósito, ¿ya? Porque imagínense, ustedes hacen el depósito, a ustedes le descuentan, pero no llega a la cuenta destinatario. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Dónde queda? Ese dinero queda en el limbo y nadie te va a dar nunca respuesta de dónde está ese dinero, ¿ya? Entonces, por eso, para evitar esos problemas, ¿ya? Estas acciones, el descuento de ese dinero y la suma de ese dinero a la cuenta de depósito debe ser hecho en el mismo instante y debe ser concertado. Y de esa manera se hace efectivo ese depósito, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de base de datos frente a un sistema de archivos? Existen muchas empresas pequeñas y empresas que fueron creciendo que no migraron a sistemas de bases de datos, ¿ya? Y eso muchas veces impacta en la gestión, impacta en una gestión más lenta, impacta en un sistema más precario, ¿ya? Y cuando ocurre esto principalmente, tú tienes una manera de mantener la información en un computador, en un sistema de archivos. Imagínense, todo estuviera en archivos. Sería independiente que el Excel te permite hacer algunas funciones, existe varias funciones que tú puedes hacer de manejo base de datos en Excel, pero imagínense ya cuando tú creces, ¿ya? Cuando tú creces frente a un sistema de archivos y tu empresa está necesitando un sistema real de base de datos, ¿cierto? Tienes que tener programa para cada una de las cosas. O sea, en el fondo, tú tienes que estar haciendo como ya, este programita va a ser para añadir una cuenta, este va a ser para esto otro, este va a ser para esto otro y este para esto otro. Entonces lo va a tener todo independiente, ¿ya? Y va a ser mucho más lento versus un sistema que esté interconectado, gestionado, en donde dentro de esta tú eliges un menú, ¿ya? Entonces, cuando las necesidades de la empresa o del lugar de trabajo se están incrementando, ¿ya? Vas necesitando más programas de aplicación al sistema, ¿ya? Y este sistema de procesamiento de archivos típicos, que se mantiene mediante un sistema operativo convencional, por ejemplo en tu computador, en donde también los registros permanentes son almacenados en varios archivos y se escriben en diferentes programas de aplicación, ¿ya? Pasan a tener algunos inconvenientes. ¿Y cuáles son estos inconvenientes? Primero, redundancia e inconsistencia de datos. ¿Por qué tienes redundancia? Porque tuviste que hacer un programa para cada cosa.
tuviste que organizarte dentro de tu computador y dejar, es como cuando tú organizas carpetas, entonces esta para esto otro, pero resulta que en todas las carpetas tienes la misma base de datos, tienes el mismo Excel que le haces distintas funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tienes redundancia. Tienes redundancia de datos y tienes inconsistencia. ¿Por qué vas a tener inconsistencia? Porque puede ser que en uno de tus programas eliminaste un cliente porque quiso dejar la tarjeta de crédito, pero resulta que en el otro todavía lo tienes. Entonces ya ahí tienes inconsistencia. Entonces, por ejemplo, la dirección y el número de teléfono de un cliente puede aparecer en un archivo que contiene registros de cuentas de ahorro y en un archivo que contiene registros de cuenta corriente. Entonces, esta redundancia conduce a un almacenamiento y coste más alto. Además, puede conducir a inconsistencia entre los datos, o sea, diversas copias, que muchas veces incluso puede ser que no coincidan, porque como lo ingresaste a mano, puede ser que uno lo ingresaste bien y el otro lo ingresaste mal, ¿ya? El cambio de dirección. Si el cliente cambió de dirección, si lo está haciendo en un sistema simple de archivos en tu computadora personal, te va a generar muchas veces que no lo vas a actualizar para todos los programas que tienes hechos dentro de tu sistema de archivos, sino que solo en uno. Entonces, al final, puede ser que te confundas y digas, oye, pero ¿cuál es la dirección de este cliente? Tengo que mandar un delivery, ¿ya? Y así sucesivamente vas creando estas inconsistencias que no son buenas, ¿ya? Entonces, esta es una de las inconvenientes que tiene un sistema de archivos. Otro inconveniente es la dificultad al acceso, ¿ya? Para el dato. Supóngase que uno de los empleados del banco necesita averiguar nombres de clientes que viven en el distrito postal 34600 de la ciudad, que eso corresponde al código postal de Talca, ¿ya? Entonces el empleado pide al departamento que se haga esa lista, pero debido a que la petición no fue prevista, ¿ya? No tengo ni un programa para poder ir a buscar eso. Como estoy en un sistema de archivo, no estoy usando SQL. Entonces con SQL simplemente solo veo con una consulta. Acá tengo que hacer un programita, entonces voy a tener una dificultad en el acceso al dato porque voy a tener que hacer el programa, ¿ya? O simplemente le doy la lista de todos los clientes y el empleador ahora va a tener dos opciones: obtener la lista y manualmente irla borrando, o pedir al departamento de procesamiento de datos que haga un nuevo programa. O sea, se van dando cuenta cuando estamos de un sistema de archivo en un computador local simple con, por ejemplo, solo un Excel, nos encontramos con estas dificultades, ¿ya? No tenemos todo el sistema conversando entre sí. No tenemos todas las partes conversando entre ellas, sino que tenemos partes por acá, por allá, en donde simplemente van replicando la información y van haciendo programas según lo que se necesite. Por otra parte, tenemos aislamiento de los datos. ¿Por qué? Porque están dispersos en varios archivos. Por lo tanto, es difícil ir a tener unos datos que todos converjan entre ellos y datos ordenados. Y en cuanto a la integridad, los valores de los datos almacenados deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. Pero cuando se añaden nuevas restricciones, es muy difícil cambiar los programas para que éstas cumplan. O sea, tenemos todo unificado, ¿ya? Y finalmente los problemas de atomicidad, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando recién les hablaba sobre los depósitos de una cuenta corriente o de una cuenta de ahorro a otra cuenta bancaria? Cuando tenemos un sistema de archivos, ¿ya? Podemos tener fallas eléctricas o mecánicas, ¿ya? Y si, por ejemplo, tú estás transfiriendo 50.000 desde la cuenta A a la B, si ocurre un fallo en el sistema o en la ejecución del programa, como por ejemplo un simple corte de luz, esos 50.000 pesos pueden quedar eliminados de la cuenta A, pero no abonados en la cuenta B. O sea, inconsistencia, problema de atomicidad grave, grave. ¿Y dónde queda ese dinero? En el limbo. ¿Y quién te responde? Nadie. ¿Ya? Entonces, estos problemas de atomicidad, por ejemplo, no ocurren cuando hay un sistema base de datos, sistema de gestión. No debiese ocurrir nunca cuando tú haces un depósito de una cuenta a otra, ¿ya? Es más, ustedes pueden hacer la prueba y cuando estás haciendo un depósito, intencionalmente, por ejemplo, en el minuto de poner a aceptar, hacer un corte de luz, ¿ya? Ese dinero, al momento de que vuelva la luz,
va a seguir en tu cuenta, ¿ya? No se va a ver ejecutado. Por lo tanto, la transferencia de fondos es atómica. Debe ocurrir entre ellos por completo o no ocurre. Problemas de seguridad, ¿ya? No todos los usuarios de un sistema base de datos deben poder acceder a todos los datos. Esa es otra cosa, ¿ya? La idea es que cada vista de la base de datos sea según la persona que va a estar detrás administrando esa área. Me explico. El acceso a la base de datos que tiene la secretaria de la universidad es distinto al acceso a base de datos de la universidad que tiene, por ejemplo, el decano, que tiene el director de escuela, que tiene el profesor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ya, cada uno de los empleados que trabajamos en la institución, tiene ciertas funciones, ¿ya? Es lo mismo en el retail, ¿ya? La persona que trabaja en Ripley, Falabella, la tienda que sea, tiene acceso a la base de datos en el sistema al área que le corresponde, ¿ya? Pero, por ejemplo, el cajero del home center tiene una cierta vista, el encargado de venta empresa tiene otra vista, ¿ya? Y tienen acceso a distintas cosas. Entonces, esto es lo que yo les estoy hablando, ¿ya? Cuando tenemos un sistema simplemente de archivo, eso es difícil lograrlo, ¿ya? Porque tú vas a tener nóminas, vas a tener casi toda la información en esa nómina, por lo tanto, estar dando la vista específica para cada uno implica un programa por cada uno, entonces sería bastante más engorroso, ¿ya? Entonces, por todos estos inconvenientes que les mostré acá, ¿ya? Redundancia, dificultad en el acceso, aislamiento, problema de integridad, problema de atomicidad, problema de seguridad, es que nacen los sistemas de gestión de base de datos, ¿ya? Y en esto es que vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Ustedes van a aprender SQL, van a aprender a trabajar en un sistema de base de datos. Entonces, un sistema de base de datos es una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a usuarios acceder y modificar los archivos, ¿ya? Uno de los propósitos principales es darle al usuario una visión abstracta de los datos, o sea, el sistema esconde ciertos detalles y esconde cómo se almacenan. Tú ves una cara bonita, es como un maquillaje, tú ves la persona por el frente, ¿cierto? Todo ordenado, limpio, bonito, y por detrás tienes todo el almacenamiento y todo cómo se mueven en los canales la información. En cuanto a la visión de los datos, ¿ya? Para que el sistema sea útil, debe recuperar los datos de manera eficiente. Entonces aquí tenemos niveles de abstracción de los datos. Y los niveles de abstracción simplemente son las vistas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, estamos en este nivel de vista, entonces yo acá, por ejemplo, tengo la vista cliente 1, la vista del empleado 1, del empleado 2, del jefe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tengo el nivel lógico que realiza las gestiones y el nivel físico. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos estos datos, ¿ya? Nos tenemos que ir organizando, ¿ya? Y existen estos tres niveles que simplifican, ¿ya?, la interacción de los distintos usuarios con el sistema. Cuando hablamos de nivel físico, ahí vayan anotando, son los datos tal cual se almacenan en el computador, ¿ya? O sea, en el fondo es toda la data. Cuando hablamos de nivel lógico, es cómo almacenan la relación entre ellos, o sea, cómo se relacionan estos datos con los otros datos, qué relación tienen, ¿ya? Y el nivel de vistas es el subconjunto de nivel conceptual. En el fondo son las vistas que ve el usuario, ¿ya? Ordenadas, ¿ya? Son los determinados usuarios de la base de datos en donde se presenta un subconjunto de datos. Por ejemplo, ahí está la vista
la vista empleado 1, la vista empleado 2, la vista empleado 3, ¿ya? Entonces aquí en el nivel físico yo almaceno todo, en el nivel lógico veo las relaciones, ¿ya? ¿Qué datos voy a almacenar? Los describo, las relaciones entre ellos. ¿Para qué? Para que después pueda hacer las vistas como corresponda, ¿ya? Aparte de tener la abstracción de los datos, que viene siendo estas vistas y viene siendo estos niveles para poder tener una mejor administración de la data, tenemos ejemplares y esquemas. Y cuando hablamos de ejemplares y esquemas, hablamos simplemente de las bases de datos que van cambiando a lo largo del tiempo conforme la información se inserta y borra. La colección de información almacenada en la base de datos en un momento particular se denomina un ejemplar de la base de datos. O sea, cuando tú almacenas es un ejemplar de la base de datos, ¿ya? Y un diseño completo se llama esquema de la base de datos. Entonces, cuando se está en la empresa, ¿cierto? Y por primera vez quiere un sistema de gestión de base de datos, tiene que darse el trabajo de hacer un esquema. Y ojalá que en ese esquema no quede ningún pendiente, ¿ya? Sino que por eso es que es importante que las empresas cuando trabajan con sistemas de gestión, siempre contraten estos sistemas de gestión que son como estándar y que se focalizan dependiendo la institución. Ponte tú los sistemas SAP, Oracle y todo esto es como macro, ¿ya? Son sistemas que en el fondo funcionan para todo, pero los focalizan. Ya, o sea, el sistema SAP, ya aquí yo estoy enfocado a estudiante, entonces, no sé, voy a tener tal característica, voy a tener tal vista para el director de escuela, voy a tener tal vista para el estudiante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y una empresa genérica, por ejemplo, que está empleando un sistema de gestión, puede tener un esquema estándar, pero siempre es bueno pensar en qué ocurre si mi empresa crece. ¿Ya? Entonces, en ese caso, siempre hacer como una base de datos pensando en qué ocurre si es que vendiera el doble o el triple de lo que estoy vendiendo hoy. Entonces, quizás voy a necesitar tener otros actores dentro de la base de datos que en este minuto no considero. ¿Ya? Entonces, para tenerla más ordenada, es preferible siempre pensar en un nivel más arriba, ¿ya? Que en lo justo. ¿Por qué? Porque si piensas como en lo justo y no estás contratando un sistema estándar como SAP, como Amazon Service, etcétera, etcétera, tienes que, obviamente, pensar en un esquema que tenga un nivel más, ¿ya? Para evitar problemas, evitar como reestructurar toda la base de datos, porque en estos sistemas estándar que les digo yo, simplemente cuando vas necesitando más, tú puedes comprar el acceso a un módulo más, ¿ya? Y todo se organiza rápidamente, que es distinto cuando haces un sistema como propio de gestión de base de datos. Ahora, el esquema físico describe el diseño físico en el nivel físico. El esquema lógico describe el diseño de la base de datos en el nivel lógico. Una base de datos puede tener varios esquemas en el nivel de vistas y a menudo denominados subesquemas. Y lo que vamos a empezar a ver ya las siguientes clases, ¿cierto? Bajo la estructura de la base de datos se encuentran modelos de datos, ¿ya? Y el concepto de modelos de datos se describe en modelo entidad-relación, que va a ser nuestra clase 2, y modelo relacional, que ya vamos viendo por la clase 3, ¿ya? Los diferentes modelos de datos se clasifican en 3 grupos: modelos lógicos basados en objetos, modelos lógicos basados en registro y modelos físicos. Con el modelo entidad-relación nosotros vamos a poder, y relacional, nosotros vamos a poder ver toda esta parte como del sistema de cómo son las relaciones entre mis datos, ¿ya? Entonces, ¿para qué va a servir esto? Porque al momento de hacer consulta, yo voy a saber exactamente a qué tabla en el fondo tengo que acceder, ¿ya? En cuanto a lenguajes de base de datos, principalmente el lenguaje más utilizado es el lenguaje de consulta estructurada, SQL, que es el que ustedes van a utilizar. Definición de datos, tenemos lenguaje de definición de datos, ¿cierto? Un esquema se especifica mediante un conjunto de definiciones, ¿ya?
Aquí tenemos una instrucción SQL que define la tabla cuenta. Entonces, por ejemplo, estas sentencias que están acá, que es create table, esto es crear una tabla que se llame cuenta y que tenga los siguientes atributos. Número de cuenta, que sea una variable de tipo carácter de largo 10, y una variable saldo que sea de tipo entero. Entonces, estas 3 líneas, ya, que en el fondo son líneas de instrucciones SQL, me generan una tabla que se llama cuenta, un número de cuenta y un cierto saldo. ¿Ya? Si se dan cuenta, es bastante de alto nivel el lenguaje SQL. ¿Ya? O sea, es bastante directo. Ya las funciones que están aquí detrás hacen prácticamente todo lo que uno requiera. Y lo otro que tiene el lenguaje SQL, que es un lenguaje súper intuitivo. O sea, crear tabla, create table. ¿Ya? O sea, no son cosas así como rebuscadas en cuanto a la tipificación del lenguaje. También tenemos lenguajes de manipulación de datos, que en el fondo, ¿qué son estos? Es el lenguaje mismo SQL para poder recuperar información, insertar información, borrar, modificar. ¿Ya? La diferencia está en cuanto a quién hace la acción y cómo la voy a hacer. Por ejemplo, un lenguaje de manipulación de datos procedimental requiere que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo los voy a obtener. Mientras que un lenguaje de manipulación de datos declarativo o no procedimental requiere que el usuario especifique qué datos se necesitan, pero sin especificar cómo los voy a obtener. O sea, simplemente yo digo, quiero todos los estudiantes que ingresaron a la universidad el 2018, ¿ya? Pero no voy a especificar cómo los quiero, ¿ya? Y el otro yo digo, quiero todos los del 2018 y quiero que se obtenga de cierta forma, accediendo a cierta tabla, etcétera, etcétera. En cuanto a acceso a la base de datos desde programas de aplicación, aquí ya tenemos un lenguaje de aplicación. O sea, todo lo que está detrás, el lenguaje de consulta, que es lo que ustedes van a ver y lo que vamos a ver en este curso, es un lenguaje de alto nivel. Ya, es simplemente para acceder y buscar información en la base de datos. Pero la base de datos por detrás, ¿ya? Todo por detrás está hecho con lenguaje de bajo nivel, que son lenguajes altamente robustos de programación. Y ahí nos podemos encontrar con C, C++, Java, etc. ¿Ok? Esa es aquí la diferencia. Ahora bien, cuando accedemos a la base de datos, lo hacemos siempre de programas de aplicación. En el fondo, podemos trabajar con Java, Java Database Connectivity. Aquí vamos a trabajar con SQL Server, vamos a trabajar con el de Office, ya, en el fondo de Microsoft, Microsoft Access. Y todos estos que te permiten poder trabajar la base de datos. Y en cuanto a usuarios y administradores de la base de datos, ¿ya? Tenemos distintos tipos de usuarios y distintos tipos de administradores. Tenemos los usuarios de base de datos de interfaces de usuario, como los primeros dentro de esa área, que tenemos los usuarios normales, ¿ya? Por ejemplo, un cajero, usuario no sofisticado, una persona que simplemente interactúa con el sistema con alguno de los programas de aplicación. Y listo, nada más. Tenemos el programador de aplicaciones, que ya es la persona que está por detrás, ¿cierto? Son informáticos, por lo general, están siempre los que pueden elegir entre muchas herramientas para desarrollar interfaces de usuario, son los que están desarrollando aplicaciones de acceso rápido, ¿ya? También tenemos los usuarios sofisticados, que son los que interactúan con el sistema sin programas escritos, ¿ya? O sea, forman sus consultas en un lenguaje de consulta, base de datos. Cada una de estas consultas, ¿cierto? Se procesa, se transforma en un lenguaje de manipulación y pueden ir gestionando la base de datos. Principalmente acá nos encontramos con los analistas, ¿ya? Los analistas de usuarios sofisticados, que siempre
haciendo consulta y viendo, y en el fondo va analizando la data, va viendo qué hacer, va viendo proyecciones, etcétera, etcétera. El usuario especializado ya, que en el fondo está los sistemas de diseño asistido por computador, sistemas que almacenan datos, son principalmente los que escriben aplicaciones, pero ya a un nivel especializado. Y también están los administradores de la base de datos, que es la persona que tiene el control central, ¿ya? Que es el administrador de la base de datos. Yo creo que aquí todos han conocido alguna vez un administrador de base de datos. Y en el fondo es el que se encarga de mantener el control centralizado y todo organizado. El que te da la cuenta, te dice ya tu usuario, tu cuenta es tal, tienes permisos de root o tienes permiso de usuario simple, no puedes acceder a más carpetas que la que ves acá. Cuando se corta la luz, él es el que se encarga de restituir el sistema, ¿ya? Él es el que se encarga de la seguridad, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar hasta acá con nuestra clase del día de hoy. Espero les haya quedado todo claro. Fui bastante, dentro de todo, ¿cierto? Un poquito, fui bastante lento explicándoles. Traté de hacerlo bastante como llevado a sus realidades de lo que conocen, ¿ya? Pero la primera clase está simplemente es introducción. O sea, en el fondo todo lo que pasamos hoy día es introducción para entender un poquito por qué nacen las bases de datos, los sistemas de gestión y en el fondo cuáles son los usuarios que hay detrás, además de lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta. Profe, yo tengo una consulta. ¿Me podría Diga. repetir la parte de los ejemplares y esquemas, por favor? Ya, voy a ir a buscarla acá. Se la voy a mostrar. Voy a proyectarle. Dame un segundito. Ahí está. Ya. Sí, voy a subir todo al LMS. Ya me cargaron el curso, así que no habría ni un inconveniente. También voy a subir la grabación. El conducto regular para traspaso de información de la clase va a ser por el LMS. El conducto regular de consulta va a ser por vía correo electrónico. Recuerden que de la próxima semana yo les voy a dejar el link definitivo para clase y para laboratorio. ¿Ya? Así que este link ahí vamos a ver. Entonces va a haber un link nuevo, eso, ¿ya? Cuando hablamos de ejemplares y esquemas, simplemente es cómo voy a tener la visión de los datos, ¿ya? Cuando hay colecciones de información almacenadas en un momento particular, es un ejemplar, o sea, la base de datos hoy, ya base de datos de, suponte Falabella, ya cualquier cosa. Y quiero ver cómo está mi base de datos el día de hoy, cómo está la estructura de mi base de datos, ya cuáles son mis tablas, cómo se relacionan, todo eso, y cuál es la información que tengo almacenada, ya, porque eso es lo más importante, la base de datos, qué tengo almacenada, lo que tengo el día de hoy, en este minuto, a las 10:54, perdón, 11:54, es esto, y es un ejemplar, es como una foto del momento, cuando te saca una foto, ¿ya? Y el diseño completo, que es lo que está detrás, es el esquema. O sea, ejemplar es una foto de lo que tengo ahora con la colección de información almacenada y el esquema es el diseño completo que tiene mi base de datos. O sea, ¿cuál va a ser el esquema de mi base de datos? ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi diseño? ¿Cuáles van a ser mis tablas? ¿Cuáles van a ser mis relaciones? ¿Ya? Por eso que los esquemas son raramente modificados, porque modificar un esquema es prácticamente en muchos casos realizar otra base de datos, ¿ya? Por eso que tiene que ser muy bien pensado. Y el esquema les va a quedar mucho más claro cuando ya empecemos a ver modelo entidad-relación y ustedes empiezan como a percatar de cómo, cuáles son los roles de estas entidades, cómo juegan los roles en cuanto a relacionarse, por ejemplo, la entidad cliente con la entidad banco, ¿ya? Entonces ambas son tablas, están los clientes, está el banco, ¿cierto? Y, perdón, cuenta corriente, por ejemplo, para ser más específico, entonces se relacionan de cierta forma, ¿ya? Y eso, ¿te queda claro ahí?
Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Parece no. Ya chicos, entonces vamos a detener la grabación.